integra los servicios de vigilancia y seguridad privada de la empresa Filco. En la presente capacitación vamos a hablar de las modalidades delincuenciales, sobre todo en esta época decembrina. Hoy vamos a ver lo que corresponde al triángulo del delito, cuáles son los factores decisivos del delito. Vamos a hablar un poco del perfil criminal, los tipos de delincuencia, las modalidades delictivas sobre todo que hay en este periodo, en esta época decembrina, confidencialidad de la información, cómo debemos manejar los medios de comunicación, primer respondiente y la cadena de custodia. Inicialmente vamos a hablar de las modalidades delictivas en la temporada decembrina. Es una temporada bastante delicada, como sabemos, más en esta época donde el trabajo y el dinero ha escaseado, pues el delincuente está en una constante búsqueda de encontrar las modalidades que puedan ayudarles a adquirir sus objetivos, que cuáles, pues aprovecharse o poder hurtar dinero, joyas o lo que necesiten para poder obtener su, sus cosas, dinero, drogas, etcétera. Por eso, para poder entender a la mente criminal, necesitamos hablar de algo que se conoce como el triángulo del delito. ¿Qué es el triángulo del delito? El triángulo del delito habla de los tres componentes básicos necesarios para que un delito se pueda cometer. Entre esos están la necesidad, la oportunidad y el conocimiento. Necesidad. Podemos hablar de que la necesidad es la motivación. ¿Qué motiva al delincuente? ¿Qué necesidades tiene? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Poder adquirir drogas? Etcétera. Esa necesidad lo lleva a poder encontrar su modalidad delictiva y al mismo tiempo determinar qué es lo que quiere. ¿Cómo lo va a realizar? La motivación le va a dar ese qué quiere hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Viene el conocimiento. El conocimiento, cuando hablamos de un modus operandi delincuencial, hablamos de una conducta que normalmente es aprendida, ¿sí? Cómo burlar, cómo engañar. Es algo que requiere de cierto entrenamiento. Normalmente esto se da en organizaciones criminales. O de lo contrario, puede ser una conducta aprendida de manera empírica, que ahí es cuando hablamos de la delincuencia común, donde el amigo incita al otro y de acuerdo pues a las fallas que tengan pues van a terminar adquiriendo ese conocimiento. Esto los va a llevar muchas veces cuando el conocimiento no es adquirido, sino el conocimiento es empírico, los lleva a que tengan muchos antecedentes penales, desde el hurto, secuestros, extorsiones, etcétera, en las diferentes modalidades delincuenciales. Y por último, la oportunidad. Puede tener la motivación, puede tener el conocimiento, pero independientemente del todo, ellos siempre van a buscar una oportunidad que les permita cometer su actividad delictiva. Aquí es donde viene la situación particular, porque esta necesidad y este conocimiento lo adquiere el delincuente por vía propia, pero la oportunidad se la damos nosotros, porque él busca esa ventana. Si ve que no hay oportunidad, simplemente no lo hace y no se va a arriesgar, a menos de que el objetivo sea muchísimo más grande. Entonces ahí es donde tenemos que hacer nuestro análisis y evaluación de riesgos, que ya lo vimos en capacitaciones anteriores. Importante tener claro estos principios: necesidad, oportunidad y conocimiento. Estos elementos básicos principales se pueden desglosar en lo siguiente, en lo que conocemos hoy en día como los factores decisivos del delito. La oportunidad y la necesidad llevan a que en la oportunidad vaya el acceso, el conocimiento y el tiempo. Entonces aquí va una situación particular. La oportunidad va del acceso. ¿Se puede o no se puede ingresar? ¿Se puede o no se puede sacar? Si hay control si el delincuente tiene el control del acceso, pues ellos van a poder utilizar o hacer énfasis en su modalidad delictiva. Es importante tener claro una cosa, muchachos. El acceso, ellos siempre, la mejor manera de ellos tener control del acceso es engañando,
Para eso hay diferentes modalidades que ya las vimos en las capacitaciones anteriores, como por ejemplo la del engaño mediante el engaño, que es una muchacha que normalmente llega a hablar con el vigilante y lo va seduciendo, lo va ahí engañando para que se desconcentre de su objetivo principal. Después ellos ponen en práctica su conocimiento, que es la conducta aprendida, y disponen del tiempo que necesiten. Recuerden que esto no es que ellos lo hagan porque sí, no. Ellos ya han mirado cuál es la rutina que tienen los vigilantes, cuál es la programación, cómo se comportan. Ellos ya han hecho un estudio y un análisis previo de los accesos, ¿sí? Eso les da el conocimiento. Si ven que las oportunidades prácticamente el conocimiento o la oportunidad es muy bajita, no lo van a hacer. Es así de sencillo. Si ven que el vigilante pregunta, está pendiente, el otro está haciendo sus recorridos, el otro está comunicando, pues no hay una ventana de oportunidad muy grande. Pero si ven que los tres están reunidos en la portería, si ven que el uno está hablando por celular, el otro va y se sienta, esa es la ventana que ellos buscan para poder tener su tiempo y poder cometer el delito. Ahí aparece la oportunidad. Y la necesidad. La necesidad parte de la justificación y el desafío. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Ahí viene la motivación. ¿Qué lo justifica? Y la otra, pueden tener la necesidad, pueden justificarlo, el Estado no les da, el colegio no sé qué, la pandemia estuvo muy dura y no hubo trabajo, lo sacaron, mejor dicho, de todo. Pero no todos están en la capacidad de cometer un delito. Hay personas que prefieren morirse antes de robar, hurtar o hacerle daño a alguien. Entonces, cuando sean estos tres factores decisivos, hay oportunidad. Y cuando sean estos tres factores, hay necesidad, hay motivación, lo que lleva a la consecución del delito. El perfil criminal. Normalmente el perfil es muy sencillo. Hay criminales que utilizan la violencia, hay criminales que no la utilizan. Esas son las dos metodologías que utiliza el perpetrador. Cuando es con violencia van a tener armas blancas, armas de fuego y van a tratar de ingresar a la instalación a las malas. No le importa si engaña o no engaña al vigilante. Pero la mayoría prefiere sin violencia. ¿Por qué? Porque con violencia el tiempo lo tienen limitado. Se arriesgan a que alguien llame a las autoridades o que en ese momento pase alguna autoridad y los desde captura de una vez. En cambio, cuando no hay violencia, todo mundo se come el cuento, todo mundo cree que todo está bien, todo mundo cree que no hay problema. Entonces es importante tenerlo presente. Cuando este tipo de delitos o esta metodología delictiva ya está unificada, entonces hay veces que se arman grupos o simplemente cada uno lo hace por su cuenta. Cuando hay grupos y cuando hay una motivación política, religiosa o económica, se conoce como delincuencia organizada. Cuando simplemente lo hacen por drogas o para satisfacer una necesidad muy específica, entonces se le conoce como delincuencia común. Vamos a hablar entonces del modus operandi. El modus operandi se compondría de todos aquellos y actos estrictamente necesarios para cometer el delito. Entonces hablamos. El modus operandi, por ejemplo, el engaño, mediante la modalidad de Yayita. Una muchacha bonita en minifalda llega a la portería, engaña al vigilante con el fin de que detrás de ella ingresen otras personas. El modus operandi es la muchacha que llega a engañar. Ese es el factor o el elemento clave de lo que podríamos decir el modus operandi. Otra es el trencito, en donde una persona, hay personas que están esperando afuera que ingrese un residente, un funcionario, y se ingresan detrás de él. Ahí está el elemento que me permite identificar el modus operandi. Entonces, esta sería una conducta aprendida que se va pasando de una generación a otra y que se va perfeccionando a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, cada uno le va poniendo su propia modalidad o su propio modus operandi, su propia característica personal para poder cumplir con ella. Modalidades delictivas. Entonces, para esta temporada se dispara muchísimo lo que es el taquillazo. Consiste en ¿Qué es el taquillazo? Son asaltantes que se llevan solamente el dinero en efectivo que se encuentra en las ventanillas de los bancos o entidades financieras o supermercados.
Se caracteriza porque se valen del factor sorpresa. O sea, ahí vamos con la violencia. Entonces ellos llegan con violencia, con armas blancas, armas de fuego, intimidan al cajero y se llevan solo la plata que está en el cajero. Y eso es algo que tiene que ser en cuestión de minutos. No pueden arriesgarse a que sean sorprendidos por otro funcionario o por las autoridades. Suplantación de funcionarios del banco. Aunque hoy en esta etapa, digamos que por la situación de COVID se ha disminuido bastante. ¿Por qué? Porque hoy las personas están haciendo sus transacciones bancarias por internet. Pero aún así, debemos tener mucho cuidado, sobre todo con la prima que se retira o que ya se retiró en este periodo, con esos dineros que a veces llegan de más en la temporada decembrina. Mm, Normalmente hay una persona que porta escarapelas del banco, que utiliza un uniforme muy parecido a la gente del banco, y abordan a personas que se encuentran en filas o simplemente en la parte de afuera. Entonces, como ahorita en los bancos hay que hacer filas en la parte de afuera del banco. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que están diciendo que aparecen como personas que son funcionarios, que se acercan y le dicen no haga la fila, siéntese allí, espere afuerita, yo entro al banco. Y efectivamente pueden entrar al banco asimilando que van a hacer una consignación, mientras lo dejan llenando algún formulario. Y mentiras que se le llevan la plata. Esa es lo que se conoce como suplantación de funcionarios. En los cajeros electrónicos está la modalidad de cambiazo de tarjeta. Entonces, le colocan un distintivo al cajero electrónico. La persona ingresa, mete su tarjeta y no la puede sacar. El otro le ofrece la ayuda. Mientras está volteando a mirar a la izquierda, verifica la tarjeta de crédito. El otro por la parte de atrás está sacando la tarjeta y cambiándole por una tarjeta similar, mientras se llevan la clave y se llevan la tarjeta del cajero electrónico. Trencito. La modalidad de trencito es una de las modalidades que más ha tenido un aumento en el hurto de conjuntos residenciales y de entidades o edificios. ¿Por qué? El delincuente se vale de la estrategia que el residente tiene que ingresar, el funcionario tiene que ingresar. Verifica un descuido del vigilante de la portería. Está pendiente a que o le pregunten por recibos, o le pregunten por cosas que debe realizar, o le pregunten por paquetes, o les te pregunten algo. Cuando eso sucede, la persona ve que va entrando un funcionario, un residente, y los delincuentes entran detrás asimilando de que van acompañando a ese funcionario, a ese residente. Cuando ingresan a las instalaciones, proceden a ejecutar los hurtos que correspondan. Uno de esos hurtos, pues ya vimos lo que corresponde a hurtos residenciales, pero uno de esos hurtos son los hurtos a bicicletas. Como sabemos, la misma temporada, la misma situación del COVID-19 ha llevado a que se deje de utilizar mucho transporte público. Tanto así que las autoridades departamentales lo que han hecho es aumentar las ciclorrutas, y pues esto ha llevado a que muchos ciudadanos utilicen la bicicleta como un medio de transporte. Lo que ha llevado a que muchos atalajen bien sus bicicletas, les coloquen buenos elementos. Hay bicicletas que están o que se vuelven muy, muy costosas. ¿Sí? Esto se convierte en algo muy importante para los delincuentes, un objetivo de oportunidad. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que en las instalaciones están realizando muy poco control a las bicicletas. Entonces, ellos simplemente sacan su bicicleta y como nadie les pregunta nada, se la llevan. Y una bicicleta perfectamente puede llegar a costar entre 12 y 15 millones de pesos. Entonces, algunos abrieron los ojos, yo sé, pero la verdad es que nos han sorprendido con esta modalidad delictiva. Muchos hemos tenido o incluso se han perdido puestos precisamente por la falta de control en el manejo de las bicicletas. Y en este momento debemos tenerlo claro, sobre todo para esta temporada decembrina, es una de las situaciones más importantes o sea, una de las situaciones y elementos que nosotros debemos aprender a controlar. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que es un objetivo de oportunidad de los delincuentes. Clonaciones de tarjeta. Bueno, como sabemos ahorita se están utilizando tarjetas de chip.
lo que lleva a que sea más difícil de copiar la banda magnética. Pero actualmente están utilizando dispositivos que le permiten clonar el chip. Por eso no podemos perder nuestra tarjeta de crédito o débito, no la podemos perder de la vista, porque solamente es ingresarla a un dispositivo específico para poder copiar la información del chip. Entonces, ahora, ellos pueden tener la información del chip, pero van a necesitar también que lo que corresponde a la clave. Entonces, antes de entrar a un cajero, verifiquen bien las cámaras, verifiquen bien los alrededores del cajero. Es posible que hayan cámaras que estén pendientes para poder grabar lo que es las claves y asimismo poder, eh, digamos, cometer un hurto partiendo desde nuestra inocencia y ejecutando algún problema. ¿Cuáles son los elementos más utilizados? Como podemos ver en las imágenes, aquí tenemos algunos elementos utilizados para la copia de los dispositivos. Este es para bandas magnéticas. Estos de aquí es para los chips. Entonces, si se dan cuenta, son dispositivos electrónicos bastante sofisticados que van a permitir copiar la información. En esta imagen, si ustedes se dan cuenta, son tablitas superpuestas encima de los cajeros que hacen ver o que hacen denotar que usted va a oprimir la clave y automáticamente les va a estar dando la información. Eso les va a llegar directamente a ellos a sus sistemas electrónicos. Hurto a residencias. Hay una modalidad que es modalidad por fractura, otra que es modalidad por escalonamiento. La de fractura es simplemente que violentan las chapas o cerraduras, rompen las ventanas, ingresan a la instalación por alguna de los accesos del apartamento o de la casa y hurtan las pertenencias que pueden llevarse o que pueden negociar fácilmente en varios sitios comerciales. La modalidad esa es la modalidad eh, de escalonamiento. También corresponde a que suben por las ventanas o pueden llegar a pisos desde a un tercero, un cuarto piso desde otro piso, lo escalonan y pueden ingresar a las instalaciones. Entonces, estas modalidades delictivas es importante que ustedes las tengan claras. Utilizan la modalidad de engaño para ingresar a la instalación, pero después el objetivo es ingresar a las residencias u oficinas para poder cometer sus hurtos. Otra de las modalidades es hurto con escopolamina. Entonces, muchachos, es una temporada decembrina y como todos sabemos, pues es una temporada en la que en este momento no se permiten fiestas ni reuniones familiares, nada por el estilo. Sin embargo, no faltan los desobedientes que se vayan a sitios muy específicos donde pues vayan solos y puedan ser sorprendidos por esta modalidad delictiva. En esta modalidad delictiva le llegan dos muchachas, una le llega y le soba la espalda y la otra se le sienta al lado. ¿Y qué van a hacer? Mientras una lo distrae, la otra lo que va a hacer es echarle escopolamina en una de sus bebidas. Objetivo, poderle hurtar todo, o sea, la escopolamina, lo que se conoce normalmente como el aliento del diablo. Es que usted queda a merced del delincuente. ¿Cómo hacía merced? Pues que él le va a decir retire, vamos al cajero, deme sus claves y usted va a dar toda la información sin resistirse. Después no se va a acordar de nada de lo que pasó y habrá sido víctima de un hurto. Bien, entonces, hurto hormiga. Entonces, el hurto hormiga es un hurto en este momento bastante aceptado. Esta modalidad se ha vuelto también muy común debido a que los supermercados, pues si yo me llevo un televisor o si me llevo, se va a notar muy fácilmente. Pero si hurto cosas pequeñas y las saco varias veces, nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque las cosas pequeñas nadie las extraña, etcétera. Pero no solamente esto está pasando en los sitios comerciales, sino también está pasando en conjuntos residenciales y hasta en oficinas. Ejemplo, hay funcionarios que no pueden sacar ciertos elementos de las oficinas, pues entonces simplemente los desarman y los sacan por partes en sus maletas o etcétera, o en otros elementos. En los conjuntos residenciales hay apartamentos que están debiendo administración o que están debiendo arriendo. No se les permite la salida hasta que no hayan quedado al día con sus obligaciones. Pero
ellos qué hacen, al residente no se le puede prohibir la salida ni tampoco se le puede prohibir el ingreso. Por lo tanto, empezará a sacar sus elementos poco a poco y lentamente, uno a uno. Ya hemos tenido situaciones donde, donde en un apartamento el residente se fue debiendo 6 meses de arriendo y se fue debiendo casi un año de administración. Cuando la propietaria fue a tratar de hablar con ellos porque no lograba comunicación, llegó al apartamento y no encontró a nadie. Verificaron, no había nada. Hablaron con la administración, no sabía que se habían ido. Mirando los videos, pues sacaron las cosas poco a poco en vehículos que ellos autorizaban como visitantes. Entonces, ahí viene. ¿Es ingenuidad del personal que integra los servicios de vigilancia y seguridad privada o es negligencia? Es una situación que nos pone, que pone en duda nuestro trabajo. Entonces, no podemos caer en, en la inocencia de pronto de decir, ay, no pasa nada. Ay, es que él no, no. El vigilante debe saber quiénes están en mora, qué está pasando, qué es lo que está pasando con todos los residentes. Es una situación importantísima. Otra de las modalidades es el raponazo. Consiste en que un ladrón le quita el celular o otros objetos de valor de la mano de la persona que va desprevenida caminando por la calle mostrando todos esos elementos. Entonces, no volvemos otra vez a la misma ingenuidad. No podemos ser tan ingenuos de ir hablando por un celular de 1 millón de pesos por la calle mostrándolo. Alguien decía, sí, pero es que es un celular móvil, para eso es. Sí, pero también es dar papaya y sobre todo en esta temporada decembrina. Eh, Hay gente que sale a la calle a contar dinero. Hay otros que en la portería del conjunto se pone a contar dinero. Y el vigilante no solamente que se quede mirando, sino también llegar y decirle, mire, no cuente dinero acá, ingrese a esta zona, mire que no lo vean, trate de guardar eso. Son recomendaciones que nosotros hacemos de tal manera que nos permita generar esa sensación de seguridad por parte de nosotros. No que lo vimos y no dijimos nada y después sí estamos hablando y diciendo pues que quién lo manda a dar papaya. No. Una de nuestras labores es generar recomendaciones de seguridad. Listos. También tenemos situaciones pendientes y vamos a hablar de algo que se llama confidencialidad de la información. La confidencialidad es la garantía de que la información obtenida en desarrollo de nuestras funciones en el puesto de trabajo será protegida. Ojo con esto. Toda información que ustedes obtengan en relación con su trabajo es una información que se conoce o que debe ser confidencial, que la única manera de sacarla es a través de solicitudes de las autoridades o por solicitud de la misma empresa. La información se debe manejar de manera confidencial y no se puede compartir con todo el mundo. ¿Sí? Esto, las personas disponen de la información. Para eso hay unos procesos, los procesos de las minutas de servicio. Hoy en día se habla mucho de la protección de los datos personales. Las minutas no se les pueden estar entregando a todo el mundo. Sí, la administración es un cliente y él puede tener acceso a esa minuta, pero no para estársela entregando a los residentes y a todo el que la pida. No, todo debe un proceso. Hay un proceso para eso. Debe hacer una solicitud a la administración y con mucho gusto, de acuerdo a las normas de la administración de empresa de vigilancia, se le pueden entregar a partes muy específicos de la minuta de servicio. Para eso hoy en día también disponemos de tecnología, ¿sí? Lo cual me va a permitir generar un ciclo de integridad y protección de la información. Manejo de los medios de comunicación. Entonces, ojo con esta situación, muchachos. Estamos teniendo inconvenientes con el personal, ya que llegan medios de comunicación como radio, televisión y hasta youtubers que con su celular le preguntan al vigilante, ¿usted qué cree que pasó aquí? Y el vigilante responde, el coordinador, el operador de medios y hasta supervisores dan su opinión, sin pensar o detenerse un momento a pensar que la información que están dando prácticamente es como si la estuviera dando la empresa. Por eso, ante novedades y siniestros, ustedes deben guardar absoluta reserva de toda la información. Ah, es que la información no es importante. Para usted no, pero la persona que la está buscando posiblemente sí. Entonces, ante radio, televisión, prensa, revistas y otros medios, no entregamos ningún tipo de información. ¿Listos? Ahora, en el caso de que suceda una novedad o siniestro, muchachos, existe algo que se llama primer respondiente.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 906 del Código de Procedimiento Penal, en el artículo 255, dice que las personas que por razón de su trabajo o en cumplimiento de sus funciones tengan contacto con elementos materiales probatorios, deben y son responsables de la protección de esta evidencia física. Ustedes, como trabajamos en seguridad, su trabajo o la relación con su trabajo los lleva a tener un contacto directo con los elementos materia de prueba, lo que los convierte en primeros respondientes. ¿Qué hay que hacer? Primero, nunca tocan los elementos materiales de prueba. 1. 2. No dejan que nadie los toque. 3. Delimitan el área donde están los elementos materiales de prueba y los delimitan para que cuando lleguen las autoridades, ellos les van a pedir sus datos, no les dé miedo, eso es normal. Le van a decir, venga, su nombre, Pepito Pérez. ¿Y usted qué hizo? No, delimité el área, no dejé que nadie tocara y el único que lo tocó fue tal persona, mientras le decía, persona que tenga contacto con elemento de prueba, automáticamente ustedes tienen que tomar los datos personales y entregarle esos elementos a las autoridades competentes. Cadena de custodia. La cadena de custodia es esa preservación del material probatorio. Por eso la autoridad les va a pedir el nombre. Porque necesitan verificar quién tuvo contacto y cuál fue el procedimiento realizado. Porque hay veces que por la situación de no conservar los delitos o no conservar el material probatorio, los delitos quedan impunes. Precisamente porque no hay pruebas. Sin pruebas no hay delito. Y si no hay delito, pues simplemente la persona va a ser inocente. Por eso vamos a repasar un poquito de controles de acceso. Recuerden que todo objeto protegido, sea la instalación, conjunto residencial, edificios, funcionarios, oficinas, tiene 3 áreas de protección: áreas interiores, áreas exteriores y áreas intermedias. Las áreas interiores normalmente tienen la protección de elementos tecnológicos como son alarmas, circuitos cerrados de televisión, cajas fuertes. Las áreas exteriores tienen lo que son, ahí es donde la vigilancia privada está realizando la control de identificación de los accesos: quién ingresa, quién sale, qué entra, qué sale, quiénes están autorizados, quiénes están autorizados, y posteriormente las áreas intermedias, que es donde están las áreas comunes. Y listo, el objeto protegido. Tenemos que definir a qué estamos protegiendo, a quién estamos protegiendo. Debemos tener también contacto o todos los números de contacto de las autoridades. Recuerden que nosotros, de acuerdo a la ley 3222, es obligación de nosotros estar reportando normalmente y constantemente a la red de apoyo de la policía, y si tenemos números de teléfono o contactos directos, estarles informando de todas las situaciones que estén sucediendo al interior de la instalación. Bueno, muchachos, les agradezco mucho su atención y esperamos que nos podamos encontrar en esta oportunidad. Recuerden, muchachos, esta temporada es muy complicada. Esta temporada es donde menos ustedes se pueden relajar. No pueden ponerse a comer tamales o lechona con todo el mundo, ni a venga venga bailamos, o venga estamos en diciembre, un vinito. No, es cuando más atentos debemos estar, es cuando más pendientes y como más atentos a las pequeñas cosas debemos estar. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a prevenirnos y anticiparnos a las diferentes modalidades delictivas. Conozcan el modus operandi delincuencial, conozcan el tipo de, digamos, como las conductas criminales que difieren esas modalidades delincuenciales, para que no seamos víctimas de eso. Bueno, muchachos, muchas gracias y quedamos atentos a una próxima oportunidad. Hasta luego.